tal amigos? Una vez más aquí reunidos, tenemos un invitadazo especial esta tarde. Nos honra con su presencia el maestro Marco Orozco, a quien le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. En este episodio número 9 del podcast Tenor Hidalgo. Así es que, muchachos, queremos darle la más cordial bienvenida, maestro. Mejor dicho, usted nos dio la bienvenida aquí a las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril, que es como el ambiente natural donde se desempeña el maestro. Y pues es alguien a quien tenemos el gusto de conocer y de haber entablado una amistad y por supuesto haber participado juntos musicalmente. Como ustedes ya lo saben, el maestro es director de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo y de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. Y pues la labor del maestro ha sido un parteaguas, ahorita vamos a platicar acerca de eso, en la formación de orquestas aquí en el estado. Él es una figura muy importante. Y pues maestro, bienvenido, esperamos que se sienta muy a gusto. Ahorita ya viene el pergamino de 200 preguntas bien incómodas. Ya quitamos dos. Ahorita ya quitamos dos que hizo Osvaldo por antelación. Y es un gusto saludarlo, maestro. Bienvenido, Sí, sea bienvenido. Sí, un gusto, maestrazo, tenerlo aquí de nuevo. Pues vamos a chocar los puños. Ya lo hicimos fuera de cámaras, pero para que vean que somos cuates. Pues aquí estamos con el maestrazo. Ya presentó algo acerca del maestro Miguel, pero pues quién mejor para hablarnos de su propio trabajo que el mismo maestro Marco. Y un gusto tenerlo aquí, maestro. Muchas gracias. Formador de orquestas y formador de músicos. ¿No es así, maestro? Pues formador de músicos, no sé. No sabe. No sé exactamente. Ok, ahorita entramos a fondo. ¿Usted es de aquí de Hidalgo, maestro? Sí, yo soy de nació Villa usted? de Tezontepec, Fíjese. Hidalgo. Nació Tierra aquí de Dios y aquí María empezó Santísima. su preparación musical. Pues sí. Yo empecé aquí con unas clases particulares con una maestra que era la maestra Bucio. Y ella tenía así un negocio como de velas de la iglesia, todo eso que estaba a un ladito de la presidencia ahora, ¿no? Y entonces ahí una persona pues que me vio mis ganas de aprender, me solventó unas clases y ahí empezó como esa parte formal. Porque ya informal desde niño prácticamente. Qué buena onda. Maestro, ¿y en qué año fue eso? Eso debió haber sido en el como 80 más o menos, en el 80. En el año 80. Esa tienda de arreos eclesiásticos que usted nos está platicando, ¿se encontraba frente a qué iglesia? ¿San Francisco? No, casi en contraesquina de la presidencia, pues a unos pasos, sobre Morelos. Muy bien, sobre Morelos. ¿Y qué estudiaba ahí, maestro? Piano. Piano. Era piano. Ok. Sí, era piano. Muy bien. Incluso conservo los apuntes porque las escalas me las escribía y además con una letra muy bonita. Las digitaciones, todo. Con Entonces, esa caligrafía conservo que eso. tenía antes la gente, ¿no? Exacto. De ese tipo de preparación. Sí, que ahorita ya escribimos bien feo, ya le dejamos todo Ya no escribimos. al teclado. Escribimos ya todos por WhatsApp. Ya ahora sí. Ahora en WhatsApp y con chingos de faltas de ortografía. De ortografía es con H, pero ¿no? tenemos. O nuevo lenguaje. Pero podemos Sí. decir, fue el autocorrector. Claro. Tenemos a quien echarle la culpa, ¿va? Sí, es cierto. Maestro, y Siempre aprovechando habrá que andamos nostálgicos, nosotros sabemos que hay muchas cosas que nos llevan a la música y hay algunos recuerdos que son especiales que decimos, bueno, pues es que yo me acuerdo de este momento en que yo decidí que quería ser músico o encontré el amor hacia la música. No sé si usted nos pueda compartir algún recuerdo que usted diga, aquí fue donde yo decidí dedicarme a la música o si si son varios recuerdos, pues adelante. Sí, pues sí tengo varios recuerdos de niño. Creo que como muchas personas e indiscutiblemente ustedes, ya nacemos así, nacemos con la música y sencillamente hay situaciones que nos van despertando o clarificando esa intención de dedicarnos a esto.
Entonces, en mi caso, yo recuerdo que había un programa en la XOW que era de canto. Y pues yo me percataba, por ejemplo, de cuando la gente se desafinaba. Yo me percataba mucho. Yo decía, no, Ya vamos a esto empezar no. con indirectas, ¿no? Esos eran para medio programa, maestro. No, lo que les quiero dar a entender es que yo ya traía algo. Entonces, Una para facultad, mí ¿no? era así como que muy claro, ay, esto está mal, ¿no? Pero de verdad estaba yo chico, les hablo yo de 6 años, tenía yo, pues una cosa así. Sí, estaba yo chiquillo. Y después, unos primos míos tenían un grupo musical. Entonces yo siempre estaba ahí en los ensayos, ¿no? Ahí tocando el pandero. Estaba yo también muy chiquillo, muy chiquillo. Y el acercamiento que yo tuve directo con la música fue que pues mis padres eran como muy religiosos y había en la iglesia lo que es pues el órgano de pedales de aire que se llama armonio. Entonces yo aprendí ahí a tocar, como comúnmente se dice de oído. Entonces para los 9 años tocaba yo y cantaba las misas. Y es una iglesia bastante grande, la de Villa de Tezontepec, es muy grande. Sí, sí. Entonces, pues no sé, ahí me desarrollé, después a los 12 años empecé a hacer un primer coro y junté a muchachos. Entonces ya como que lo traía. A ver, maestro, me presta tantito el micro. Voy a, Sí. ahorita que tiene el pedestal, lo voy a subir un poquito más para que esté más cómodo. Sí, fíjese que sí, he tenido el gusto de ir a Villa de Tezontepec, ahí a dar la vuelta. Y está bonita la iglesia, sí, está enorme. No me había fijado. Yo pasaba de largo hasta que un día me detuve y dije, no, pues sí está bastante grande la iglesia. Es un bonito lugar. Fui a comprar piel ahí, maestro. Ay, buena piel. fuiste a comer. Precisamente, yo tengo una gran duda, maestro. ¿A qué Sí. se debe toda esta influencia de la cultura vaquera y de la piel y todo eso? ¿A qué se debe? Porque tengo entendido que eso es una tradición o una cultura muy, muy americana, ¿no? Ese tema de los vaqueros, de los cowboys. Y he visto mucho ese estilo de ropa, de botas, no sé. ¿A qué se debe eso, maestro? ¿Por qué tanto? Bueno, lo influencia? del curtido de piel y todo eso ya tiene muchos años, o sea, pero muchos. ¿Por qué? Porque siempre ha habido barbacoa y todo este asunto. Ok. Entonces, esta venta de pieles, todo eso, pues sí, ya tiene muchos años. Ujú. Y esa influencia de cowboys y todo esto, eso empieza precisamente a principios de los 80s, donde una persona que extrañamente no es de ahí, empezó a poner un negocio de zapatos, pero la decoración fue más bien como del viejo oeste. Como tejana, ¿no? Como del viejo El viejo oeste. oeste. Exacto. Ok. Tejana. Y las bandas que ahora nos tienen muy asoleados, empezaban a resurgir. O no a resurgir, sino más bien a surgir. Y como que coincidió. Ujú. Entonces muchas bandas que empezaban iban por botas, mandaban a hacer sus trajes. Y así se dio mucho ese aspecto. Porque Permisito. a mí me llama mucho la atención. Hace no tiene mucho, un par de meses fui con mi esposa ahí a Villa de Tezontepec y me llamó la atención mucho esa parte y me llamó mucho la atención que es a muy buen precio todo el tema de la piel. Vimos unas chamarras de piel muy bonitas a unos precios tremendos. Yo siempre tenía la idea de que los costos más baratos en piel eran León, Guanajuato y toda esa zona, pero me llamó mucho la atención que ahí en Villa hay mucha ropa de piel muy bonita, muy padre también. La verdad es que las personas, la gente de Villa de Tezontepec es gente muy emprendedora y muy trabajadora, de verdad, porque ahora es de los municipios que sin ser un pueblo mágico, ni siquiera un pueblo con encanto, o no sé, creo que ahora ya es, pero no sé, porque a veces o pueblo con sabor más bien. Es pueblo con les sabor, ponen sí. así. Bueno, las mismas personas, los mismos habitantes han hecho que llegue mucho turismo. Entonces, los fines de semana es una cosa
de verdad. Llega, ¿Cómo? sí, más o menos es bonito. el número que llega al real para que se den una idea. Y es Sí, que sí, también más o me menos. imagino que por la cercanía con el Estado de México y la Ciudad de México. Exactamente, es eso. ¿No has ido? O sea, la influencia. Sí, he ido unas 4 veces. Sí, es una ahí a cosa cantar. tremenda, ¿eh? Pero es que es diferente que vayas a chambear a que vayas allá a turistear. Sí. Ya te entretienes Es que más. me han tratado muy bien ahí en Villa. En el centro Bueno. cultural me dieron de comer, todo muy bien. Qué bueno. A mí nunca me han dado, pero sí. Oiga, maestro, hay algo Anótenle. que me llama mucho la atención, es el tipo de construcción que veo que es casi todo es de piedra, Así o la es. mayoría de lo que tiene alrededor. ¿Por qué es ese tipo de construcción o qué antecedente histórico tienen esas construcciones? Pues lo que pasa es de que Villa de Tezontepec es de los pueblos más antiguos del país. Su fundación data del año 1290. O sea, 1290 es realmente una cosa realmente antigua, ¿no? Entonces, la verdad, ahí sí. era el paso de los que habitaban la antigua Tenochtitlán y también en las pirámides, era ese paso hacia Veracruz. Entonces, por eso también ahí hay vestigios de Hay vestigios prehispánicos. Sí, pero sobre todo de idolitos pequeños que están pues en los mismos campos de cultivo, ¿no? Ahora ya no hay tantos, pero sí recuerdo que hace años había muchísimos. Entonces ese era como un paso. Y Tezontepec tiene un lugar muy estratégico porque tiene salidas hacia todos lados. Es decir, la autopista México-Tulancingo es muy cerca, la México-Pachuca, pero además hacia todos los Arco puntos Norte. cardinales, ahora el Arco Norte, entonces está súper Sí, comunicado y es para bien todos comunicado. Ya se me antojó ir otra vez, maestro. Sí. Por la barbacoa. ¿Y cómo decide? Me imagino que vive todavía en Villa de Sí, claro, Tezontepec. sí. Ahí se quedó Sí. para siempre. No sé si para siempre, pero, Pero sí. Hasta hoy. hasta hoy. Hasta hoy. Este, No sé mañana. ¿Cómo decidió y en dónde estudió, maestro? Ya formalmente. Sí, yo estuve estudiando primeramente en el seminario, porque en un principio, pues siendo niño, un poco confundido, yo pensé que pues había música en la iglesia y además mi acercamiento con la iglesia pues era bastante prolijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo dije voy a estudiar para sacerdote. Aquí como que voy a ejercer la música. Y en mi mente pues infantil y pueblerina, pues yo no sabía que había escuelas de música. No. Entonces yo entro al seminario y estudio ahí la secundaria y preparatoria en Tulancingo, por cierto. Ahí está la arquidiócesis. Así es. En la ¿Y viajaba diario, no, maestro? ahí, era interno, Ah, éramos internos, ok. ahí en la gloriosa Fray Juan de Padilla, ahora extinta. Y después me voy al seminario Atula, que era en ese tiempo el seminario mayor también de Tulancingo, y estudio ahí la filosofía. Pero ya para ese tiempo ya yo vi que ya no era ese mi camino, y entonces sí, ya salgo y me voy a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo estuvo en el seminario, maestro? 8 años. Sí, ok. Wow. 8 Toda años. una carrera normal. Pero me imagino que fueron pues bastante provechosos para usted. Claro. Todavía en esa época, yo me atrevo a decir que aún en la actualidad, pues es la única vía, el único camino viable para quienes quieren acercarse al conocimiento, ¿no? Se daba más en la antigüedad, pero me imagino que para esos años todavía era una manera también de garantizar la estancia, ¿no? De poder aprender varias cosas. Me imagino que también tuvo acercamientos musicales ahí en el seminario, como era natural, maestro. Exactamente, incluso cantamos pues no era opereta ni zarzuela, era una pequeña obra de teatro, pero era cantada. Y nos daban clase de pintura también, varias técnicas, y sobre todo una disciplina, porque la disciplina del estudio se forma uno. Entonces yo tengo muchas cosas que agradecer, entre todas esas ese hábito de estudio, ese hábito de leer.
Entonces, la verdad es que a mí la filosofía me encanta, me sigue gustando muchísimo, y ese hábito de la lectura, del estudio, un poco de la investigación, se queda y pues me ha ayudado muchísimo. Por otro lado, el conocimiento, por ejemplo, del latín, esta lengua muerta, pero que sigue siendo oficial de la Iglesia Católica, me ayudó, por ejemplo, cuando estudié gregoriano. Entonces, todo va como de la mano. Claro, no hubo ningún error en su caminar, ¿no? No, claro que no. Hubo ahí cosas que como bien dice, le sirvieron mucho. Maestro, una pregunta. Nos habla usted de la disciplina. Por ahí escuché alguna vez a una persona hablar muy atinadamente y decir que la disciplina donde más se conoce es en los cuarteles y en los monasterios. ¿Qué opina usted acerca de esto? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ahí es donde la gente se forma en ese aspecto, porque en primer lugar hay un horario para todo, hasta para el juego. Y hay días que son de juego y hay días que son de otro tipo de actividades recreativas, o bien también de estudios. Hay tiempo para pasear, hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para hacer retiros, y hay retiros muy interesantes porque hay retiros donde no puedes hablar nada. No puedes hablar nada, excepto como que pásame la sal o cosas así muy específicas, ¿no? Muy específicas, pero de ahí en fuera es una introspección fabulosa, ¿eh? Muy pitagórico el asunto, ¿no? Pues más bien aristotélico el asunto, porque de ahí viene todo este bagaje, y de hecho la filosofía cristiana está basada en Aristóteles. Sí, bueno, Aristóteles fue alumno de Pitágoras finalmente, ¿no? Por ejemplo. Él tenía, ahorita que nos mencionó eso, maestro, una de las condiciones para los adeptos, para los alumnos de Pitágoras, era estar 5 años en absoluto silencio. Yo nunca he podido ni 5 minutos. Imagínate. Pero ¿Cómo sí le le hacía has para pegado pedir a los permiso 3 para ir al baño? Sí le has pegado a los 3 y Yo- cuarto. No puedo tener ni en paz ni 5 segundos en mi cabeza, menos 5 años sin Bueno, hablar. eso que dice el maestro Osvaldo es un mal de nuestros tiempos. Efectivamente. El ruido mental, la mente disfuncional, que se llama ahora, que es esa mente que siempre está en constante movimiento, incluso cuando duerme uno, es una cosa disfuncional, porque la mente es una simple herramienta, ¿no? Pero pues la gran mayoría nos identificamos con la mente, Sí, y es un gran error. Estamos al servicio de nuestra mente, Exacto. en lugar de que nuestra mente esté a nuestro servicio. A usted Es le correcto. gusta ese tema, ¿no? Como de meditar y de tratar de poner su mente en blanco y Sí. ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí me acuerdo un día que me comentó algo al respecto, que me imagino de ser muy complicado. Yo he tratado a veces de ponerme en blanco. Ni en es pinche negro se difícil. puede. Ni en blanco ni en Es negro. bastante difícil. Hay ni en técnicas, azul. ¿eh? Hay Sí, técnicas. Hay técnicas, ¿no? Me imagino. Hay técnicas, hay ambientes que se prestan para eso también, pero sí es necesario, porque para hacer una conexión con uno mismo es necesario, si no siempre está uno en la periferia, ¿no? Y normalmente todo lo que hacemos es periférico, nunca es el contacto directo con uno, ¿no? Decían los estoicos, maestro, nocete ipsum, conócete a ti mismo. Es correcto. Yo no he tenido el gusto todavía. No, yo soy nuevo en eso, Yo he estado intentando meditar y he oído gente que dice, pon la mente en blanco. Y te pasan gatitos, güey. Y no es broma lo que les dije, ni 5 segundos logro tener la mente tranquila. Se mete Bueno, otra idea, se mete pero, otra idea. pero mira, y el maestro Ajá. no me va a dejar mentir. Es una pendejada eso, de poner la mente en blanco, porque meditar no es eso. De hecho, es estar en comunión con tus pensamientos. mismo. Los budistas, por ejemplo, sostienen que es como el mar mismo. Afuera, en la superficie, es donde están las olas, es donde El está movimiento. el movimiento, ¿no? Que a veces nos revuelca y nos ahoga. Es correcto. Pero más en la profundidad está Es la la calma. quietud, la calma, la armonía. Entonces se supone que no tienes que pelearte con tus pensamientos, porque si te pones a meditar
y dices, sí. no voy a pensar en un elefante rosa, adivina qué es lo primero que va a venir a tu mente. Y Me que no consta- se va a ir de ahí. Me consta que es un sufrimiento pelear Sí. contigo mismo. Pero fíjate, Sí, eso por ejemplo sí, lo que sí, nos sí, está sí. platicando el maestro, nosotros pensamos que es exclusivo de las religiones de Medio Oriente y de Asia, y eso es mentira. ¿Cierto, maestro? Por ejemplo, Cierto. estoy seguro que el maestro en sus vivencias en el seminario y muchas cuestiones de la doctrina cristiana tienen que ver también con la introspección, por lo que nos platicaba. Y no tan solo, el arte mismo es introspectivo, ¿o no, maestro? Exactamente, para allá iba yo. Hasta que me Los interrumpieron, va a que... No, de hecho, bueno, el arte en general efectivamente tiene que ver con una introspección natural. Es decir, es como un camino directo con lo abstracto y que realmente con palabras y con nada se puede decir, pero lo captamos, lo entendemos y lo vivimos. Entonces, si no hay una introspección, vuelvo a repetir, todo va a ser periferia. Y se nota cuando alguien es periférico y cuando alguien tiene un centro definido, ¿no? Muy bien. Este capítulo lo tenemos que repetir muchas veces Bueno. para aprenderle. Maestro, No cambiando estaría de más que tema, invitáramos al regresando maestro a hablar su- de estos temas, ¿eh? Sí, Hacer sí, otro podcast totalmente. especial, porque si no nos vamos a ir de filo. Totalmente. Maestro, regresando al tema de su carrera artística, Sí. nos platicaba cómo fueron sus inicios y cuando llega a la Ciudad de México, ¿a dónde llega? Bueno, yo llego directo al conservatorio y ya las inscripciones se habían pasado. Entonces yo no quise perder tiempo porque no, o sea, no sé, yo nunca tuve eso en la cabeza. Y de hecho un amigo que radica allá en México fue el que me llevó, también me llevó a la Nacional, me parece, pero ya había pasado el tiempo. Y bueno, pues como es la vida, conozco a una persona que tiene contacto en ese tiempo con la escuela La Cardenal Miranda. Y entonces esa escuela, además de que era una escuela realmente, bueno, yo tengo un gran recuerdo, pues fue mi alma mater, muy disciplinada, pero también muy exigente. De música sacra, ¿no, maestro? Por cierto. Pues el nombre, pero realmente iba a todo tipo de personas y sobre todo de edades. O sea, no había un límite. Y entonces yo llego, y además fue en el año del temblor en México del 85. Entonces estaba todo un poco confuso y la escuela estaba ubicada en la Colonia Roma. Y la Colonia Roma fue de las más golpeadas Una de las más en afectadas. ese tiempo. No había una sola cuadra, donde no hubiese un edificio caído. No lo había. Y entonces me ponen a prueba, porque ya tenían 2 meses de haber entrado a clases y ya después me hicieron un examen, ya lo pasé y ya estuve como alumno. Pero yo recuerdo que cuando llego a la escuela y empiezo a escuchar precisamente las clases de vocalización. Y a mí me pareció tan maravilloso, y yo dije, no, pues de aquí soy. ¿No? Entonces fue una sensación tan bonita, pero tan bonita, porque después estaba la clase de conjuntos corales y estaban montando el Requiem de Mozart. Entonces era tan emblemático el asunto porque, no les miento, pero afuera olía muerto por los cadáveres que estaban en los edificios caídos. Literalmente olía a muerto. Y entonces, preparando el Requiem, entonces fue Muy tan lúgubre el asunto, ¿no? Sí, pero de sentimientos encontrados, porque además era la alegría de haber encontrado yo mi lugar, después de haber vivido tantos años en el seminario, y bueno, descubrir que no era ahí. Yo llego a la Escuela de Música, la Cardenal Miranda, y pues entonces yo digo, wow, o sea, de aquí soy. Y de ahí era. Sí, de ahí fue. Ya Oiga, me- maestro, ¿qué ya es- De ahí fui. Ya me imagino, maestro, montando el Confutatis Maledictis con la
desolación de la escena, ¿no? Ha de haber sido ¿El algo qué, muy- perdón, Sí, hermano? sí, sí. Es una parte del Requiem de Mozart. Para mi tía carnal. Patricia, que no entiende esos términos. No, es una parte del Requiem. Y es que en sí el Requiem pues es fúnebre. Es una misa de Ah, ok, muertos. ok. Es una misa de muerto. Entonces, ya me imagino qué impacto. ¿Cuántos años tenía usted, maestro? ¿Varios 20. años? Pues bien, pollito. Perdóname, hermano. 20 años. Prosigue. 20 años. Cambio. Oiga, maestro, ¿y Sí. qué estaba estudiando en esta escuela? ¿Qué Bueno, entró a en estudiar esa ahí? escuela, fíjense cómo estaba el programa. Entraba uno a un bachillerato que era de 4 años. Casi nadie terminábamos el bachillerato en 4 años porque era muy aguerrido. Por ejemplo, el solfeo eran 2 horas diarias durante los 4 años. Entonces hacía uno polirritmia y dictados armónicos, melódicos y muchas cosas, ¿no? Todo el mundo tenía que estudiar canto, independientemente del instrumento que tú escogieras. Para el coro. No, para ti, porque todo buen músico debe de cantar, debe de saber cantar, Entonar. Efectivamente. entonar, ¿sí? Digo, no voces privilegiadas como las de ustedes, eso ya es otra cosa. Maestro, ¿y los cantantes ¿De que no verdad? podemos entonar? Sí, ya. Puedes cantar banda O reggaetón. o reggaetón. Yo. Entonces, pues la preparación era muy extensa. Después, no sé, había, por ejemplo, psicología del artista, ¿no? Conjuntos instrumentales, bueno, lo normal, formas Completísimo. musicales, no sé. Ya después de eso, después de los 4 años venían las especialidades, que era musicología, gregoriano, dirección de coro, dirección de orquesta o el instrumento que tú llevaras. Pero ya era la especialidad, ¿no? Entonces, por supuesto, llevabas tu instrumento y además un instrumento complementario, ¿no? Y la otra gran ventaja era que muchos de ahí emigraban a Europa. O sea, la gran mayoría que salía ahí emigraba a Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maestro Juan Trigos, no sé si sepan de él, él salió de la Cardenal Miranda, o Rodrigo, el que dirige la Sinfónica del Estado de México, él salió de la Cardenal Miranda. Y ya ahorita, ya desgraciadamente, la escuela dejó de existir, pero sí muchos cantantes dio también. Wow. Muchos cantantes, ¿no? O Ramón sea, Vargas, por ejemplo. Ah, él salió de la Cardenal Así Miranda. es. Una formación completísima. No, maestro. completísima. ¿Con todo y especialidad de cuántos años estamos hablando? Bueno, yo estuve 11 años. 11 Y años. se quedó por allá, maestro, un rato. Sí, allá estuve, allá viví. Yo tuve la oportunidad, aún siendo estudiante, como nosotros íbamos a los archivos de la catedral a hacer la transcripción de los cocolitos al punto. Entonces, la clase era paleografía gregoriana y entonces habría que hacer ese tipo de trabajo. Y montábamos conciertos de ese tipo de música. obras, de música, que déjenme decirles que esa música que estamos hablando del siglo XVII, XVIII, de la catedral, era muy, muy equiparable al nivel europeo, ¿eh? O sea, como siempre subestimamos, ¿no? El trabajo Siempre. latinoamericano. Es correcto, es correcto. Se habla, Pero no. maestro, de misas, de motetes, de cánones, de obras contrapuntísticas formidables, ¿no? Sí, sí, claro. El mismo Cardenal Miranda tiene una obra, porque él además fue músico, un excelente músico. Él tiene unas obras, tiene unos motetes, pero de verdad exquisitos, ¿eh? Exquisitos. Hay mucha obra de ese tiempo. Y cuando decide venir acá a Hidalgo, ¿en qué año fue y cómo se dieron las cosas para que pudiera venir acá, maestro? ¿Qué lo motivó a regresar a Sí. su Pues, estado? pues fíjense, yo siempre tuve la idea de voltear hacia Pachuca, hacia el estado, y yo dije, es que allá no hay nada. Bueno, estaba la banda, ¿no? La banda empezó en 1901, pero fuera de eso estaba la escuela de artes que se llamaba, y me parece que ya. Y algunas familias de abolengo, ¿no? Musicales, que todos sabemos cuáles son y qué bueno que existe, ¿no? Pero no había cosa como más formal o otro tipo de expresiones. Bueno, resulta que los del Seminario Mayor me invitan a preparar un concierto de villancicos.
¿no? Como yo había salido del seminario, yo dejé muchos amigos y hasta la fecha son grandísimos amigos. Entonces me invitan y se hace una gira, y entre esa gira vinimos a cantar a la Villita, aquí a Pachuca. Entonces el sacerdote que estaba en ese tiempo, que ya falleció, ¿sí? No sé cómo me contacta y me habla por teléfono a la Cardenal Miranda, ¿no? Y me dice, quiero que vengas y hagas un coro aquí en la iglesia. Entonces ya vine, hice un coro. Y entonces había gente de la universidad que era el director de difusión o la directora de difusión cultural. Y me espera saliendo de misa y me dice, es que quiero que me hagas un coro así, pero en la universidad con los estudiantes. Y ahí empecé. Entonces me llevan a la universidad. Esa fue su debut, maestro, siendo un gran formador de agrupaciones musicales. Pues así empecé, ¿no? Ahí empezó. Ahí empezó todo. Así es, pero yo ya tenía pensado regresar a Pachuca. Y fíjense, yo pensaba, no, es que yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener un trabajo donde, pues yo trabaje en Pachuca, o sea, donde yo tenga mi solvencia en Pachuca, ¿no? Que no tenga que estarme desplazando tanto. Y así se me concedió. Entonces, aguas con lo que piensan, ¿no? Porque se concede. Entonces, yo llego para acá y ya propongo en la misma universidad hacer una orquesta de cámara. Pero resulta que pues no había músicos aquí, o sea, no había músicos clásicos. Entonces, contacto amigos del conservatorio porque para entonces yo ya tomaba unas clases también de dirección en el conservatorio. Y junto a amigos, eran como 25, y entonces formamos la orquesta de cámara de la universidad, que en esos tiempos la universidad solo tenía una micro como transporte de toda la universidad. Entonces les pagaban sus boletos, ¿sí? Los hospedaban en X hotel y en la micro nos llevaban que a Topan, que a Ciudad Sagún, que a Haciendas, donde va campus también, ¿no? De la universidad. Y así, y hacíamos temporada, ¿eh? Entonces ellos venían. Y ya después propongo la sinfónica, ¿no? Y es donde nace la Orquesta Sinfónica de la Universidad De la Autónoma universidad. del Estado de Hidalgo. Así es. Yo le propongo al rector. Anoten el dato, muchachos. Yo le propongo al rector en turno hacer ya una orquesta sinfónica, ¿no? Y pues realmente como no todos tenemos que saber de todo, pues entonces yo vi que no se tenía mucha idea del asunto y entonces llevo a esas autoridades, porque yo las llevé a la Olinio Lisli con el maestro Lozano, para que vieran la infraestructura de una orquesta. El auditorio, los salones de ensayo, los cubículos, las oficinas. El mobiliario, ¿no? El mobiliario, el servicio médico, los autobuses de la orquesta, pues todo lo que es el conjunto Olinio Lisli, incluso la escuela, ¿no? Sí. La escuela Vida y Movimiento. Los enamoró visualmente, maestro. Exactamente. Órale. Y entonces de ahí se hizo realidad la orquesta, ¿no? ¿Eso fue en el año, maestro? Eso fue en el 96, porque en el 97 se estrenó la orquesta. 95 fue en el 95. Entonces, 2 años de... 2 años, dos años. Orquesta de cámara y luego la sinfónica. Bueno, no, la orquesta de cámara empezó en el 93. Entonces fue En el más... 93, sí. más En todavía. el 93. Y ahí tengo los programas de mano, que interesantes sí, tengo todo el... bueno, Es un esos tesoro. recuerdos, sí. Incluso tengo la la convocatoria para iniciar la orquesta sinfónica. Wow. Sí, ¿Cuántos todo, años todo. duró ahí en ese proyecto, maestro, de la Orquesta Sinfónica de la UACH? Para hacer el proyecto nos tardamos 2 años. 2 años en hacer el proyecto, no se aprobaba, etcétera, que este cambio, porque todo tenía que quedar súper justificado, etcétera. Sí. Tuve que tomar un curso de proyectos, todo, o sea, también me ayudó mucho en ese aspecto. Hasta que se hace la orquesta y empieza la orquesta, les digo que fue en el 96, en el 94 yo me voy a un curso a Europa, precisamente de dirección, pues para que se me abriera
El panorama. el panorama, ¿no? Y en el 96, regreso a Europa y ya estaba lo de la orquesta, entonces iba así como que de la mano, pero pues realmente una orquesta sinfónica son palabras mayores, la verdad. Y se invita al maestro Fernando Lozano como coordinador de un staff de directores, que éramos 5, contando al maestro Lozano. Y así empieza la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Ahí estuvo ¿cuántos años, maestro? Ahí estuve como 5 años, más o menos. Y de ahí brincó a la Y me hablaron para la banda sinfónica. la banda sinfónica. 4, sí, porque en el 99 me hablaron para la banda sinfónica. Que esa, como bien menciona, ya tiene una trayectoria de muchos años. En ese entonces, ¿cuántos músicos eran en la banda cuando usted llegó? Eran 52. Ah, pues era Hoy grande. son más, ¿no, maestro? ¿O cuántos No, son? igual. ¿Sí? Sí, igual. Yo los veo mucho. No, igual. Esto que O son- sea, maestro, entonces, desde 1901 se funda la banda banda, sinfónica. La banda sinfónica y después de dirigir la OSUAE, ¿ya tenía ese nombre? Ya, Ya era claro. la Orquesta Sí. Sinfónica de la Universidad Siempre fue así. Autónoma del Estado de Hidalgo. Así nació. Sí, claro. No, bueno, es que antes de eso era solamente UAH, la Bueno, universidad, sí. pero Sí, ya tienes tiene razón, más tienes años razón, antes, ¿no? Tienes razón. Y de hecho, los ensayos de la orquesta siguen como los dejé yo. Miércoles, jueves y viernes. Porque había muchos músicos que estaban en las orquestas en México. Entonces, para facilitar que vinieran hasta acá, se pusieron esos días y ya se quedaron. O sea, había más músicos de afuera que de aquí, me imagino. es que aquí, ¿de Oh, dónde? sí, Sí, exacto. ¿De dónde? Ahora, Con hay otros una músicos cosa de afuera. importante, ¿eh? Con el proyecto de la orquesta, nosotros empezamos el proyecto de la Escuela de Música de la universidad, que después se convirtió en el Instituto de Artes. Que ahí Pero, venimos. pero ahí se empezó. Porque Antes de la- eso era escuela entonces, maestro. No. Fue pensado en un principio, o la propuesta mía era que para que hubiera ya músicos locales en la orquesta, se empezara la escuela de música de la universidad. Entonces, casi paralelamente a la creación de la orquesta, empezó el IDA, porque ya después se amplió la oferta hacia las otras artes, que, bueno, pues es fabuloso, ¿no? Pero ahí empezó también el IDA. Ah, bueno, sí. Entonces pues hay sí. que agradecerle a De ahí usted mi venimos. título. Sorprendente. No tanto así, pero sí la visión era esa, para que hubiera músicos, porque ¿de dónde? Si no hay escuelas aquí. Si no hay de dónde lo ¿De dónde? sacamos. ¿De dónde, no? Sí, realmente No, maestro, los pues músicos pionero. se mudaron aquí, ¿no? Pues miren, la vida me dio esa oportunidad. Yo no es, a lo mejor es muy trillado decirlo, pero yo sí quiero a mi terruño, o sea, y obras son amores, ¿no? Entonces está en las obras. Y en mi rubro, que es la música, yo dije, de verdad, Pachuca no tiene mayor movimiento, ¿no? Porque uno va a Jalapa y te vas, pero No, si no, Veracruz a es Guanajuato, cultural a más no claro. poder. No, Puebla, Puebla, y Puebla está súper cerca, ¿no? Oaxaca. Exacto. ¿No? Entonces yo digo, bueno, Hidalgo estamos muy cerca de México. Y no hay ¿Por nada. qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, pues Chingo de esa- pastes. Esa fue la inquietud. Wow. Y escuché que mencionabas algo de la filarmónica. ¿Cómo ¿Qué llegó a preguntabas dirigir sobre la la filarmónica, Filarmónica? maestro? Bueno. Maestro, usted tengo entendido que igual fundó la Filarmónica de Pachuca. Sí, fíjense que ahí, para el proyecto de la Orquesta de la UACH, bueno, nos tardamos 2 años. Pero ya después me di cuenta de algunas cosas y vi que las cosas prácticas generan más interés que un papel, ¿no? Entonces, en ese tiempo, al presidente municipal, junto igual ya músicos, pero ahora sí ya músicos de aquí. Ya Ya iban formados. naciendo de aquí. Exacto, ya eran de aquí. Órale. Y entonces, a ver, montamos algo, pues algo que se escuche, ¿no? Se lo presentamos al presidente, señor, ¿apoya este proyecto? Y en ese momento dijo, sí.
Y empezó la orquesta. Enamorarlos visualmente. Ah, sí. O sea, también Ah, sí. fundó la Al Orquesta momento. Filarmónica de Pachuca. Sí. Ah, mire. Sí, que es la del municipio, ¿no? Que es la del municipio. Es donde participa mi querido amigo Osvaldo Es Otero en la correcto. fecha. Ahí ando Es todavía correcto. haciendo Elemento mentiras. Me llaman el destacado mentiroso ahí. en la- Y el rostro de la fila. El rostro de la Filarmónica de La Pachuca. imagen. La imagen. Sí. de la Mi Filarmónica. Viola es la mentirosa, así le puse yo. Oiga, maestro, ¿y ahí cuántos años aventó en ese proyecto de la Orquesta Filarmónica? 10 años 10 estuve al años. frente, sí. Wow. Sí, el cambio de administraciones complica un poco el asunto porque cada nueva administración hay que volver a convencer a la gente que siga apoyando el proyecto, que ahora hay que cubrir esta necesidad, porque los proyectos no nacen con todo. De hecho, nacen casi con Casi nada. con nada. O sea, Sí, con lo puro esencial que son los músicos. Es que hay que hacer las cosas con lo que se tiene. Exacto. No, porque si alguien dice, no, pues voy a hacer esto hasta que tenga esto. No, papá, empiézalo porque... Sí, la Y, verdad. y así ha sido las orquestas, ¿no? Entonces es una continua lucha de estar convenciendo, viendo. Y bueno, se torna un tanto interesante el asunto, ¿eh? Muy interesante, maestro. Para los que no conocíamos, bueno, yo personalmente no conocía el origen de varias de estas orquestas y sobre todo que pues es inevitable escucharle y darse cuenta del cariño con el que cuenta todo esto, maestro. O sea, más allá de cuestiones de presupuestos y todo eso que me parece engorroso y que pues es una parte del requerimiento para la formación de estas orquestas y de estos proyectos culturales, pues fue dedicar tiempo, dinero y esfuerzo también, ¿no? Centrar sus ganas, su tiempo en formar estas cosas. Me parece muy natural que pues se sienta usted orgulloso de estos proyectos, ¿no? Sí, y más que orgulloso me siento bendecido, porque normalmente a los músicos de todos es conocido que nos aplauden, nos ensalzan, etcétera, como después de una presentación, ¿no? Pero después no pasa nada. O sea, la amistad, el cariño se nota cuando es administrativo el asunto, se nota en el presupuesto. Pero si dices que wow, pero no das nada, es muy absurdo. Muy Entonces, bonito, yo les llamo. Exacto, ¿no? O Dicen, canta dicen. para darte publicidad. Ah, exacto. Caray, ¿no? Sí, Entonces, No hay dinero, pero te vas a dar a conocer. sí, pero mira, conmigo te vas a dar a conocer, ¿no? Entonces hay cosas tan absurdas y no, o sea, entonces yo como desarrollando este aspecto de la dirección, yo sí con alguien soy agradecido y me siento agradecido con los músicos, porque son ellos los que realmente tocan. Uno da el concepto, uno prepara la obra, pero los que se la rifan, como dicen, pues son los maestros. Y a ellos hay que tenerles el respeto. ¿Por qué? Porque para tocar un solo y tocarlo bien, hace falta estudio, y nosotros lo sabemos. La música es de diario, el estudio es diario, la preparación es diaria. Y entonces viene que los nervios, y viene que el estilo, y viene que todo, y además lo tienes que tocar súper bien. Entonces, el respeto es para los maestros. Entonces, a mí me nace mucho respeto por el músico. Y seguramente es mutuo, maestro. Mucho respeto le tienen todos aquí, dado a todo lo que ha hecho por Hidalgo, ¿no? Porque no solo por Pachuca, Hidalgo. Y sobre todo, me parece muy importante, ojalá y puedan ver esto los chavos, ¿no? La nueva generación de músicos, porque muchas veces, la verdad, yo por ejemplo hablo por mí, cuando es uno chavo subestima y es fácil opinar y es fácil decir, sí, el maestro fulano, el maestro sutano, el maestro perengano,
pero ¿qué hay detrás de la carrera de esos maestros, ¿no? O sea, que conozcan que hubo un antecedente y hubo un trabajo previo para que los jóvenes de ahora tengan dónde estudiar y tengan dónde tocar y sepan lo que es una orquesta, ¿no? Y que puedan vivir de la música en Hidalgo, porque todavía correcto. estamos en pañales. Aún estamos en pañales. No se te Faltan- nota, pero... No, es que por eso estoy en algón. Dices. Sus dotes los presume. Maestro, a mí se me hace una cuestión muy sorprendente el ver cómo una visión, el amor por la música, el tener un sueño, se ve reflejado en todo esto que venimos platicando, lo que bien menciona Miguel y Ricardo, el trabajo del equipo es muy importante, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en varias ocasiones y siempre se nota esa camaradería entre todos los músicos, pero puedo apostar lo que sea a que la gran mayoría o una gran parte de las personas que trabajan con usted no conocen esta otra parte. Es el fin de este podcast, que la gente conozca su trayectoria, sus porqués de la vida, su recorrido. Personalmente yo no sabía varias de las cosas que ha mencionado, algunas ya las conocía y me hace sentir muy contento de formar parte o haber formado parte de algunos de los proyectos que hemos hecho, porque déjenme decirles que a pesar de que a lo mejor formando una de las orquestas o alguno de los proyectos que les ha platicado el maestro sería suficiente o un logro grandísimo en la vida de cualquier músico, pues aún hay más. Aún hay más. Hoy estamos aquí en la Secretaría de Cultura, en el Ferrocarril, en el, ¿cómo se llama? En Centro Cultural El Ferrocarril, donde hemos tenido ensayos, donde hemos hecho cosas y de esto, del otro. Pero hay una orquesta que se acaba de formar recientemente que está próxima a cumplir 3 años, maestro, que es la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. ¿Por qué no nos platica un poquito de este proyecto, maestro? Pues también la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo se viene generando en mi cabecita ya hace muchos años, precisamente porque yo vi que el Estado cuenta ya con la banda sinfónica, pero no con una orquesta. Entonces, siempre estar esperando el momento preciso, y es así que vuelvo a juntar músicos, o a partir de que dejé la Filarmónica, empiezo sobre este proyecto y pues es muy común que no hay presupuesto que alcance y a veces para la cultura pues menos. Entonces, los maestros, alrededor de 35, 40, empiezan a trabajar conmigo todo un año. Fíjense lo que les voy a decir, es algo tan, no encuentro la palabra. La cosa es que trabajan conmigo un año, pero sin pago, sin sueldo. Claro que desde el principio yo les dije, maestros, así está, vamos a emprender, vamos a jugar, a tomar este riesgo. Y yo creo que vamos a tener éxito, pero hay que hacer este camino. Y lo afrontaron los maestros. Y entonces cuando llegamos a tener alguna salida, pues les daban pues prácticamente para tu gasolina, tu lunch, ¿no? Punto, ¿no? Pero se dieron también varias cosas que ayudaron a que la orquesta pues fuera una realidad. Me parece que el punto más importante en este aspecto fue que yo voy a Cruz Azul, al Teatro de Cruz Azul Hidalgo, representando a la Secretaría para escuchar un concierto de X cantante. Entonces me invitan a dar el reconocimiento junto con otras personalidades, entre esas el obispo de Tula. Y yo quedo junto al obispo. Y el obispo se dirige hacia mí, ahí en ese lapso de entregar, y me dice, se me puso de pechito. Así me dijo. Yo dije, ¿qué pasó, no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué me voy enterando? Exacto, ¿no? Y ya después me platica que a principios de ese año, que fue el 19, a principios de ese año él estuvo en Alemania, en Münster, porque hay un nexo ya de años de la diócesis de Tula con la diócesis de Münster. Y se estrenó una obra
basada en la vida de San Francisco, que es un oratorio que se llama Pax Oratorium, compuesto por un alemán, que es para coro, orquesta y solos. Y que él quedó tan encantado que expresó su deseo al obispo de allá, que cómo le encantaría que esa obra se hiciera aquí en México. Bueno, un sueño guajiro. Entonces, le acababan de comunicar a él que venía el coro de Münster de 130 elementos. Ellos pagaron sus gastos, aquí solo su hospedaje, etcétera, exclusivamente a cantar esa obra. Pero que tenía un pequeño problema. No tenía orquesta. Y entonces, ¿qué posibilidad había de que se hiciera con nuestra orquesta? Y fue así que hacemos el oratorio. Efectivamente, vino el director de Alemania, platicó conmigo, él vino 3 meses antes del estreno de la obra, me trajo los papeles, me dijo cómo estaba el asunto, y después se presenta la obra en Cruz Azul, en Jaso, y después en la Basílica de Guadalupe. Y entonces, por supuesto que nosotros representando al gobierno del estado, ¿no?, de Hidalgo. Y fue un éxito total. Y eso da un fuerte empujón para la aprobación del proyecto. Nos dicen que sí, ya al proyecto. ¡Wow! ¿Qué es decir que sí? Pues que ya estaba el presupuesto. O sea, decir que ya está el presupuesto es toda una celebración. Y resulta que empieza la pandemia. Sí. Empieza la pandemia y entonces toda la orquesta junto conmigo, pues nos deprimimos, ¿no? Nos hacemos chiquitos. Pues ahora sí que ya qué hacemos. Todos los músicos creo que nos pasó lo mismo. Pero la gran sorpresa fue que a pesar de la pandemia, la orquesta va y a los maestros les pagan retroactivo. O sea, sí empezó a contar desde el principio del año de la pandemia. Qué bueno. O sea, fue una cosa extraordinaria. Sí, Y se ha de acordar, maestro, que teníamos concierto el 21 de marzo, precisamente. pues, por ejemplo, el día ¿sí? que prohibieron todo, ¿no? Exacto, sí, por ejemplo. Sí, y nosotros ya estábamos como ustedes, pues, y como creo que todo el mundo, muy consternados, ¿no?, por la situación y además desconcertados, ¿no? Pero fluyó el proyecto y ahora se cumplen 3 años, ¿no? 3 años de ese proyecto y ya la orquesta, son 60 músicos y pues ahora hay que completarla, ¿no? Hacer una orquesta de 80, 100 gentes, ya con toda una infraestructura, pues como lo merece nuestro estado, ¿no? No, pues no queda más que felicitarlo, maestro, por ser tan emprendedor en el arte. Creo vi por ahí que iban a tener un concierto de celebración del 3er aniversario. ¿Podría decirles a nuestra audiencia cuándo, cómo y dónde? Sí, el concierto es este 31 a las 7 en el Gota de Plata, o sea, pasado mañana. 31 de marzo del año 2022. Por si están viendo este video en el año 2032, seguramente el maestro ya fundó otras 5 orquestas, así es que él va a ser el de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. Ya no se lo pierdan. Entonces ya va a haber la Orquesta Intergaláctica dirigida por el maestro. Que fue uno Interespacial. me recuerdo bien que ese tema de Viaje a las Estrellas hicieron por ahí algún concierto muy bonito, sí, ¿no? Que fue un con la éxito. Filarmónica, Con la Filarmónica. Que causó muchas controversias, pero Pues es que cuando algo funciona, estuvo muy bueno despierta ese opiniones. concierto. No, muy bueno. Claro, muy bueno, normalmente muy bueno. el éxito es controvertido, sí o sí. Sí, es un aspecto que es como parte del ser humano, ¿no? Es complicado. Los seres humanos somos complicados. cuando haces algo bien es cuando más te pelan. Sí, si no haces nada, pues no.
No. Así es. No, también, ¿no? Pues, bueno, ahí está el flojo. Así es, queridos amigas, amigos. Este ha sido un podcast muy interesante. Con el maestro nos podemos pasar horas platicando. Realmente nos ha hecho un pequeño resumen de lo que ha sido su trayectoria artística, pero como ustedes se pueden dar cuenta, en cada uno de los temas, en cada una de las orquestas podría haber para hacer un podcast solito. Personalmente me siento muy contento y muy orgulloso, maestro, de haber tenido la oportunidad de haber hecho conciertos con ustedes, con usted, con la Orquesta Sinfónica, con los muchachos que son grandes músicos de aquí de Hidalgo, y saber toda esta trayectoria, conocer cómo es que se han ido dando proyectos, porque a lo mejor, y usted, por ejemplo, Ricardo dice, a usted le debo mi título, y usted dice con la humildad que lo caracteriza. No, yo puse una piedrita. Así Y las es. cosas se fueron dando. Ese es el mensaje para todos ustedes, como bien lo decía Miguel, toda la gente joven que nos sigue. Muchas veces tenemos sueños grandes y a lo mejor se dan y a lo mejor no se dan, pero con que pongas la primera piedra, muchas veces eso es suficiente para que se realicen y pongas el primer eslabón para una cadena grandísima de logros para ti y para las personas que vienen más adelante. Muchísimas gracias, maestro. Al De mi contrario. parte, le agradezco su atención, su presencia. Ha sido un podcast muy entretenido y pues, uno de los mejores directores del Estado de Hidalgo, si no es que el mejor, un orgulloso hidalguense, un hidalguense que le entrega cosas a su tierra, y seguramente lo vamos a tener por muchos años, maestro, y que vengan cosas mejores y mejores proyectos, y esperamos poder colaborar con ustedes nuevamente y hacer cosas grandes por el Estado. Así es que gracias, Por maestro. supuesto. Gracias a ustedes. Maestro, antes de despedirnos, obviamente ya Julio ya dijo una síntesis de todo lo que le queremos decir, también el agradecimiento, el gusto de haber compartido con usted. Me gustaría que pudiera despedir a nuestra audiencia con un mensaje, maestro. ¿Qué les puede decir a los jóvenes que van a ser los músicos del futuro o que ya son músicos, y al público en general acerca de la importancia del arte plasmado con las orquestas sinfónicas juveniles y las veteranas también? Hay tanto que decir sobre el arte y sobre la música que es un poco complicado, pero yo creo que la música tiene que ver con la vida y tiene que ver con nuestra vida. El gremio, nuestro gremio, es pequeño y además es un gremio un tanto dividido. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Realmente lo que se tiene que hacer es precisamente lo que hace una orquesta. ¿Qué hace una orquesta? Una orquesta son muchos elementos que unen todo su esfuerzo, su profesionalismo para un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Se llama música. Entonces, ese valor universal llamado música, ese concepto abstracto llamado música, es la parte que unifica a toda una agrupación. Y en cuanto al gremio musical, que seamos atrevidos, que nos lancemos a hacer los proyectos sin miedo, y que en cuanto nos encontremos unos con otros, en lugar de criticarnos, nos apoyemos, porque maldita sea la cosa, ¿qué ganamos con criticar? Pues por supuesto que yo me equivoco porque estoy arriba del escenario, el que no se equivoca es porque no se trepa al escenario, pero hay que hacerlo. Claro, o sea, no tengamos miedo. Los peores críticos de los músicos son otros músicos. Es tan enfermo el asunto que no nos lleva a nada. O sea, de verdad hay que apoyarnos. Triste, ¿no? Es muy triste. Hay que apoyarnos y hay que hacernos fuerte. Y además, por una sola razón, porque la música vale la pena. O sea, si algo en esta vida para mí vale la pena es la música. Por eso doy mi vida por la música. Entonces, si alguien no piensa de eso, bueno, dedíquese a otra cosa, porque no es justo ocupar lugares y ser charlatanes en esto. Entonces hay que ser auténticos, ¿no? Y bueno, pues que viva la música. Claro que sí, vivo por ella, como dice Así es. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Sí, pues un agradecimiento ya, muchas cosas ya lo dijeron mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y pues un agradecimiento, maestro, por haber estado aquí con nosotros compartiendo detalles que pues no sabemos, detalles de todo el trabajo que hay para hacer una orquesta, que usted dice, tomé un curso, o sea, no es nada más
que salió así, tuvo suerte, ¿no? El maestro trabajó por ello, lo viene planeando, como él dice, yo ya lo venía pensando con años. Entonces, sin embargo, también algo que se me queda a mí mucho es que usted dice, hagan las cosas sin miedo, no tengan miedo a emprender. Con lo que tienen, vamos a hacerlo, porque si nos esperamos a estar nosotros listos, por así decirlo, entonces eso nunca va a pasar. Y pues muchas gracias, maestro, y pues un agradecimiento especial para el maestro también, que igual voy a sacar aquí mis trapitos al sol. Que cuando el maestro, no se me olvida que yo me quedé sin chamba y el maestro muy amablemente me dijo, pues vente a tocar, y aquí tocamos. Entonces ese es un agradecimiento especial. No, pues gracias, no me acordaba de eso. Chocar los puñitos, digo, igual usted no se acuerda, y hay muchas cosas que hacemos y no nos damos cuenta la repercusión que tienen en otras personas, o que igual y usted lo hizo desinteresadamente, y para otras personas es importante. Entonces, pues gracias, maestro, por eso. No, pues, de nada. Agradecemos que haya estado con nosotros. Ya saben, compartan el video, suscríbanse y demás. Y yo solo quiero comentar algo que al inicio le dije, yo creo que sí es un gran formador. Están las orquestas que ha formado, entonces eso repercute en formar músicos, quiera o no. Entonces, de antemano, y creo, hablo por todos, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por el Estado, muchísimas gracias por abrir tantas orquestas, que aún falta mucho aquí en Hidalgo, pero ha sido un parteaguas para que cantantes podamos hacer, desde cantar clásico, hacer tributo a José José, cantar ópera, que estuvimos últimamente en Madama. Todo eso es gracias a que hay una orquesta. Entonces, muchísimas gracias, maestro, le agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues sin más, maestro, ¿iba a decir algo? No, gracias a ustedes. Digo que sin más. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.